Salmo 102. Oración en la desgracia. Texto bíblico y reflexiones del Padre Antonio Pavía. Texto bíblico. Oración de un afligido que, desfallecido, derrama su llanto ante el Señor. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. No me escondas tu rostro en el día de mi angustia. Inclina tu oído hacia mí, y el día en que te invoco, respóndeme enseguida. Porque mis días se consumen como el humo, mis huesos queman como brasas. Mi corazón se seca como hierba pisoteada, incluso me olvido de comer mi pan. Por la violencia de mis gritos, la piel se me pega a los huesos. Estoy como el pelícano del desierto, como el búho de las ruinas. Me quedo despierto, gimiendo, como un ave solitaria en el tejado. Mis enemigos me insultan todo el día y me maldicen, furiosos contra mí. En lugar de pan, como ceniza. Mezclo mi bebida con lágrimas. A causa de tu cólera y de tu ira, porque me levantaste y me arrojaste al suelo. Mis días son una sombra que se extiende y me voy secando como la hierba. Pero tú, Señor, permaneces para siempre, y tu recuerdo pasa de generación en generación. Levántate y ten misericordia de Sión, pues ya es hora de que te apiades de ella. Sí, ha llegado el momento, porque tus siervos aman sus piedras, se compadecen de sus ruinas. Las naciones temerán tu nombre, y los reyes de la tierra tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sión y aparezca con su gloria, cuando se vuelva hacia la súplica del indefenso y no desprecie sus peticiones, quede esto escrito para la generación futura, y un pueblo creado de nuevo alabará a Dios. El Señor se ha inclinado desde su excelso San Mirio, y desde el cielo ha contemplado la tierra, para escuchar el gemido de los cautivos y liberar a los condenados a muerte, para proclamar en Sión el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén, cuando se reúnan pueblos y reinos para servir al Señor. Él agotó mis fuerzas en el camino, acortó mis días. Entonces dije: Dios mío, no me arrebates en la mitad de mis días. Tus años duran generaciones y generaciones. En el principio, tú fundaste la tierra, y el cielo es obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Se gastarán como la ropa, serán como un vestido que se muda. Tú, en cambio, eres siempre el mismo, y tus años no se acabarán nunca. Los hijos de tus siervos vivirán seguros, y su descendencia
se mantendrá en tu presencia. Reflexiones del padre Antonio Pavía, extractadas de su libro En el espíritu de los Salmos y publicadas con autorización expresa de la editorial San Pablo. Salmo 102. Reflexiones. Piedras vivas. El Salterio nos ofrece un himno penitencial. Un israelita piadoso y fiel va expresando en forma de súplica su dolor. Parece como si rompiese en llanto. Está abrumado por la ruina de su pueblo y centra su aflicción en la destrucción de lo que constituía la alegría de Israel, Jerusalén. La ciudad santa y su templo, asiento de la majestad y gloria de Dios, porque mis días se consumen como el humo, mis huesos queman como brasas. Por la violencia de mis gritos, la piel se me pega a los huesos. Sin embargo, si grande es su dolor, mayor aún es su esperanza de que Yahvé terminará compadeciéndole. Levántate y ten misericordia de Sión, pues ya es hora de que te apiades de ella. Sí, ha llegado el momento, porque tus siervos aman sus piedras, se compadecen de sus ruinas. Tus siervos aman sus piedras. Imaginamos a nuestro doliente salmista paseando su mirada sobre Jerusalén. Intentamos penetrar en su corazón y podemos entender, al menos en parte, su terrible abatimiento. Todo lo que antes le alegraba la vida se ha convertido en un yermo estéril en el que campea la desolación. A pesar de todo, a pesar de tanta devastación e impotencia, ama sus piedras. Aun cuando éstas no están superpuestas una sobre otra, sino diseminadas, reflejando el abandono más absoluto, aunque no son ni el más leve vestigio de lo que era cuando levantaban el templo santo de Yahvé, las ama. El mismo quebranto y dolor lo vemos expresado en los profetas, incluso diríamos con tintes más dramáticos. Vemos, por ejemplo, a Jeremías lamentarse hasta lo más profundo de su ser ante el saqueo y desolación de Israel. Sentidos este saqueo y desolación como si fuese una terrible plaga que se ha abatido sobre él. ¡Ay de mí por mi quebranto! Me duele la herida. Y yo que decía, este es un sufrimiento, pero me lo aguantaré. Mi tienda ha sido saqueada y todos mis tensores arrancados. Mis hijos me han sido quitados y no existen. No hay quien despliegue ya mi tienda ni quien hice mis toldos. Se oye un rumor, ya llega, un gran estrépito del país del norte para trocar las ciudades de Judá en desolación, en guarida de chacales. Jeremías 10, 19, 22. Damos un salto en la historia hasta llegar a Jesucristo. En él confluye el dolor del salmista, de los profetas y de innumerables hijos de Israel. También a él le duele ver las piedras del templo diseminadas, cansadas, abatidas y vagando sin sentido. Él ve en las ovejas desfallecidas de Israel
hijos de las promesas, la ruina que el salmista veía en las piedras fuera de lugar y dispersas. Jesús recoge en su alma el dolor de todos los hombres rectos de Israel por el pueblo. Recordemos este texto de los Evangelios. Jesús, al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo 9, 36 a 38. Jesucristo es el buen pastor enviado por el Padre para reunir sus ovejas que, diseminadas y sin el pasto apropiado, vagan sin sentido por los montes de Israel, como ya había denunciado el profeta Ezequiel. Es más, ha venido como buen pastor para reunir en un solo rebaño a todas sus ovejas, que son no solo las del pueblo elegido, sino las de todos los pueblos de la tierra. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que conducir y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Juan 10, 16. Todo hombre o mujer, por el hecho de estar creados a imagen y semejanza de Dios, es oveja de su rebaño. Alejado y diseminado como está, más allá de las puertas del paraíso de donde salió con Adán y Eva, encuentra en Jesucristo su vuelta a la presencia del Padre. El Mesías lo hace a costa de su vida, por eso es buen pastor. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen a mí, como me conoce el Padre, y yo conozco a mi Padre, y doy mi vida por las ovejas. Juan 10, 14, 15. Estas ovejas, miradas con amor, acogidas y reunidas por el Señor Jesús, son las nuevas piedras vivas del nuevo templo espiritual levantado no por manos humanas, sino por el mismo Dios. El apóstol San Pablo dice a los fieles de la comunidad de Éfeso que han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles para formar un templo santo en el Señor. Escuchémosle. Ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también vosotros estáis siendo juntamente edificados hasta ser morada de Dios en el Espíritu. Éfesos 2, 19, 22. En términos parecidos, escuchamos esta catequesis del apóstol Pedro, en la que asocia a los que han aceptado su predicación a Jesucristo, piedra viva, elegida y preciosa ante Dios. También los cristianos son piedras vivas, elegidas y preciosas para Dios Padre. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida, preciosa ante Dios, también vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual. Primera carta de Pedro 1, 4, 5. Y hasta aquí han sido las reflexiones del Padre Antonio Pavía en torno al Salmo 102.